El gigante se hundía en el fango, pero su mirada no suplicaba por él. Era el grito silencioso de un padre, un rey perdiendo su reino, no por la fuerza, sino por el temblor de la tierra. Su única esperanza era el hombre que, a metros de distancia, sostenía un rifle. Un hombre que no había venido a salvarlo, sino a cazar a otros. El destino de dos mundos pendía de una elección imposible. El aire en la reserva biológica del río Plátano era tan denso que se podía masticar. Santiago sentía como cada bocanada de oxígeno era una mezcla pesada de humedad, tierra mojada y la descomposición dulce de 1000 hojas caídas. Para otros, esto era el paraíso, un santuario de vida virgen. Para él, era una zona de combate. Cada crujido de una rama bajo sus botas era un riesgo calculado. Cada silencio repentino de los insectos, una alerta roja en su cerebro. Hacía 2 años que había cambiado el árido desierto de Afganistán por este infierno verde, pero los instintos seguían siendo los mismos. Aquí no había bombas ni emboscadas enemigas, pero el peligro era igual de real, solo que más silencioso, más primitivo. Santiago no era un guardabosques común, era un excapitán de las fuerzas especiales que había encontrado en la protección de esta selva una forma de penitencia. Una manera de acallar los ecos de un error táctico que le costó la vida a 2 de sus hombres. Un error que lo atormentaba cada noche cuando el sol caía y la oscuridad de la selva se volvía absoluta. Su misión actual no era catalogar especies ni guiar a turistas. Estaba cazando. Sus presas eran hombres, cazadores furtivos que se habían adentrado en el corazón de la reserva, dejando un rastro de destrucción y silencio. Hacía 3 días que seguía sus huellas. Eran profesionales, fantasmales, pero descuidados. Dejaban tras de sí el olor acre del tabaco barato, latas de comida oxidadas y, lo peor de todo, trampas de acero que mutilaban a cualquier criatura que tuviera la mala suerte de pisarlas. Santiago apretó la mandíbula. Conocía a este tipo de hombres. No mataban por necesidad, sino por codicia, por el placer oscuro de doblegar a la naturaleza. Y él, que había visto lo peor de la humanidad en el campo de batalla, sentía una aversión visceral hacia esa crueldad gratuita. Su rifle no era para los animales, era para los monstruos que caminaban sobre 2 piernas. La disciplina militar nunca lo había abandonado. Su mochila estaba perfectamente equipada. Su cuerpo se movía con una eficiencia letal, y sus ojos, grises y duros como el acero, no se perdían un solo detalle. Una liana rota de forma antinatural, una huella de bota casi borrada por la lluvia, el vuelo asustado de un tucán que indicaba movimiento más adelante. Estaba cerca. Podía sentirlo en la tensión de sus músculos, en la forma en que la selva parecía contener la respiración a su alrededor. No buscaba paz aquí. Buscaba una justicia que se le había negado, una redención que solo podría conseguir enfrentándose a la oscuridad que tanto conocía. A varios kilómetros al oeste, en un territorio que no era el suyo, el patriarca Suri sentía la misma tensión en el aire. El lomo plateado que le daba su nombre brillaba bajo los escasos rayos de sol que se filtraban por el dosel del bosque. Era un líder, un rey de casi 200 kilos de músculo y responsabilidad. Pero su reino estaba amenazado. Desde hacía días un olor extraño a humo y metal había invadido su territorio, obligándolo a guiar a su familia, 2 hembras y su pequeña hija, Lani, hacia tierras más altas y desconocidas. Suri era la encarnación de la fuerza, pero en sus ojos oscuros y profundos había una creciente ansiedad. Cada sonido desconocido lo hacía detenerse, golpear su pecho en una advertencia sorda y escudriñar los alrededores. Su deber era protegerlos, y sentía que estaba fallando. El enemigo era invisible, una presencia que alteraba el equilibrio de su mundo sin mostrar su rostro. Lani, su hija de apenas 3 años, era ajena a la preocupación de su padre. Para ella, este éxodo forzado era una aventura. Era una chispa de energía y curiosidad pura, persiguiendo mariposas morfo-azules, rodando por montículos de hojas secas y tratando de imitar los llamados de los monos aulladores. Su inocencia era a la vez la mayor alegría y la mayor carga de Suri. Mientras Lani jugaba, él vigilaba.
Mientras ella descubría el sabor de una nueva fruta, él probaba el viento en busca de peligro. La pequeña se alejó unos metros, atraída por el color vibrante de una orquídea salvaje que crecía al borde de un terreno extrañamente despejado y húmedo. Zuri emitió un gruñido bajo, una orden para que no se alejara. Ella obedeció, pero su curiosidad ya había marcado ese nuevo y extraño lugar en su mente. Zuri los guió hacia adelante, sin saber que el instinto de supervivencia lo estaba llevando directamente hacia una trampa, una que no había sido puesta por el hombre, sino por la propia tierra. La presión de los cazadores los había empujado fuera de sus caminos seguros, hacia un valle pantanoso que las lluvias recientes habían vuelto traicionero y mortal. El cazador y el rey, ambos acorralados por un enemigo invisible, estaban a punto de colisionar, y la selva, como un juez imparcial, ya había preparado su trampa. El destino estaba a solo unos pasos de distancia, oculto bajo una engañosa capa de hojas y lodo. El avance de Santiago se detuvo en seco. Frente a él, en un pequeño claro profanado por la basura humana, yacía la prueba definitiva, el campamento. Era una cicatriz reciente en el corazón de la selva. Los restos de una hoguera, aún tibios al tacto, despedían un hilo de humo perezoso que se enroscaba en el aire húmedo. Latas de sardinas vacías, con los bordes afilados como cuchillas, estaban esparcidas entre las raíces de una ceiba gigante. Vio varias colillas de cigarrillos aplastadas contra el barro, una marca de impaciencia y nerviosismo, pero lo que hizo que la sangre de Santiago hirviera fue una pequeña jaula de madera, destrozada y vacía. Estaba diseñada para una cría, quizás de ocelote o de mono. Los cazadores no solo mataban, también robaban el futuro de la selva. La rabia que sintió era fría y afilada, un instrumento que había aprendido a manejar en el campo de batalla. Estaban cerca, increíblemente cerca. Podía oler su sudor rancio mezclado con el tabaco y la pólvora. Levantó el rifle, comprobó el mecanismo con un movimiento fluido y automático y se dispuso a reanudar la persecución. Su mente era un mapa de tácticas, anticipando sus rutas de escape, planeando cómo cortarles el paso en el siguiente cañón. Fue entonces cuando lo oyó. No fue un sonido agudo, ni un estallido, fue algo mucho más perturbador, una vibración baja y gutural, un lamento sordo que parecía nacer de las entrañas de la tierra misma. No era el rugido de un jaguar ni el llamado de un ave, era el sonido del poder absoluto siendo estrangulado, una nota de bajo continuo de pura agonía contenida. Su instinto de soldado, afinado por años de emboscadas y peligros ocultos, le gritó que algo estaba fundamentalmente mal. Ese sonido no pertenecía al orden natural de las cosas. Por un instante, dudó. Los cazadores se escaparían. Cada segundo que perdía era una ventaja para ellos. Pero el eco de aquel lamento era magnético, una anomalía que su cerebro entrenado no podía ignorar. Podía ser una trampa o podía ser algo peor. Diciéndose a sí mismo que solo sería un rápido desvío de reconocimiento, giró 90 grados y se adentró en la vegetación, moviéndose en dirección a la perturbadora vibración. El terreno cambió drásticamente. El suelo firme dio paso a un fango espeso y negruzco que se aferraba a sus botas con una succión hambrienta. El aire se volvió más pesado, cargado con el olor a podredumbre y a agua estancada. La luz del sol apenas penetraba aquí, creando un laberinto de sombras y siluetas engañosas. Santiago avanzaba con extrema cautela, probando cada paso antes de poner todo su peso. Sabía que este tipo de terreno era traicionero, un campo minado natural. El sonido se hizo más intenso, más claro. Ahora podía distinguir una desesperación casi humana en él, una lucha titánica que se estaba perdiendo en silencio. Apartó una cortina de lianas gruesas y lo que vio lo dejó paralizado, borrando de su mente todo pensamiento sobre los cazadores, la venganza o la redención. En el centro de una clareira pantanosa, una visión de pesadilla se desarrollaba en cámara lenta. Era Zuri. El imponente lomo plateado, el rey de aquella selva, estaba hundido hasta el pecho en una ciénaga de arena movediza. La superficie del lodo, engañosamente tranquila y cubierta de hojas,
apenas revelaba el horror que se escondía debajo. El gorila no se agitaba violentamente. Su inmensa inteligencia parecía comprender que luchar solo aceleraría el final. Su batalla era interna. Sus músculos, capaces de arrancar árboles pequeños de raíz, estaban tensos hasta el punto de la ruptura en un esfuerzo inútil por encontrar un punto de apoyo inexistente. Su rostro era una máscara de sufrimiento estoico, sus fosas nasales dilatadas con cada respiración laboriosa. El sonido que Santiago había oído era el de sus pulmones siendo comprimidos por la presión implacable del fango. Pero no fue la visión del gigante moribundo lo que heló la sangre de Santiago. Fue hacia donde miraba Suri. En el borde de la trampa mortal, a no más de 3 metros de su padre, estaba la pequeña Lani. La cría, en su inocencia, no comprendía la gravedad de la situación. Inclinaba la cabeza, emitía pequeños gorjeos interrogantes y extendía su mano hacia su padre, como si lo invitara a un juego. Luego, con una curiosidad fatal, se agachó y tocó la superficie del lodo con un dedo, retirándolo con una mueca de sorpresa. Estaba explorando el borde de un abismo, y cada centímetro que se acercaba era un paso hacia la misma tumba que estaba reclamando a su padre. Y entonces sus miradas se cruzaron. Los ojos oscuros y profundos de Suri encontraron los ojos grises y acerados de Santiago. En esa conexión silenciosa, Santiago no vio la súplica de un animal por su propia vida. Vio algo mucho más complejo y desgarrador. Vio el clamor de un padre. El ruego de Suri no era para sí mismo. Era una orden, una advertencia, una súplica desesperada para que el humano entendiera el verdadero peligro. Ella, parecían gritar sus ojos, «¡Mi hija!». Era la misma mirada de terror protector que había visto en los ojos de los soldados caídos. Una última preocupación no por ellos mismos, sino por los que dejaban atrás. En ese instante, Suri no era una bestia, era un padre que observaba impotente cómo su única descendencia se acercaba al filo de la navaja. El mundo de Santiago se redujo a ese único punto, a esa tragedia inminente. El exsoldado, el cazador de hombres, el alma en pena que buscaba redimirse, se encontró de repente frente a un deber que no había buscado, una responsabilidad que trascendía cualquier misión anterior. La selva guardó silencio, esperando su decisión. El universo de Santiago se fracturó en 2 realidades simultáneas. Por un lado, la tragedia silenciosa del gorila y su cría se desarrollaba frente a sus ojos, una escena que parecía suspendida en el tiempo, un cuadro de desesperación pintado con los tonos ocres y verdes de la ciénaga. Por otro lado, un sonido desgarró el aire y lo devolvió a su propia guerra. Fue un carraspeo, un ruido humano, gutural y descuidado, proveniente de la espesura, a no más de 50 metros a su derecha. Le siguió una voz baja, un murmullo amortiguado por el follaje pero inconfundible. «Date prisa, aquí no hay nada. El bicho grande nos dio esquinazo». Eran ellos, los cazadores, el objetivo de su misión, la razón de su presencia en este infierno verde, estaban al alcance de su mano. La disciplina de 10 años en las fuerzas especiales se apoderó de su cuerpo como un relámpago. Su mente, fría y analítica, comenzó a operar en un plano puramente táctico. Evaluó el terreno, calculó la distancia, la dirección del viento. 2 hombres, quizás 3, armados, pero confiados, creyéndose los depredadores alfa en este dominio. Podría flanquearlos, usar el pantano como una barrera natural para cortarles la retirada. Una emboscada perfecta. La adrenalina, una vieja conocida, comenzó a bombear en sus venas, agudizando sus sentidos. El cañón de su rifle se sentía como una extensión de su voluntad, una herramienta de precisión para impartir la justicia que la ley rara vez ofrecía en estas tierras olvidadas. Esta era su oportunidad. El momento de cerrar el círculo, de justificar su existencia solitaria, de darle un sentido a su penitencia. Atraparlo significaba salvar a docenas, quizás cientos de animales. Era la opción lógica, la elección estratégica, el bien mayor. Pero entonces,
Un movimiento en su visión periférica lo ancló de nuevo a la tragedia inmediata. Lani, la pequeña gorila, había dado un paso vacilante más cerca del borde. El fango, inestable, cedió ligeramente bajo su peso, y la cría soltó un chillido agudo de sorpresa y miedo. Fue un sonido que atravesó las capas de entrenamiento militar de Santiago y golpeó directamente su humanidad. El estoicismo en el rostro de Suri se resquebrajó por una fracción de segundo. Una nueva oleada de aquel lamento sordo y profundo vibró desde su pecho, y esta vez Santiago entendió su verdadero significado. No era solo un ruego para proteger a su hija del peligro que representaba la ciénaga, era un ruego para protegerla del mundo, de los sonidos de hombres con voces ásperas que se acercaban, de la amenaza que él, como padre, ya no podía enfrentar. El gorila estaba atrapado entre dos muertes: la lenta asfixia del fango y el terror de lo que sucedería con su hija si él no estaba allí para defenderla. La mente de Santiago se convirtió en un campo de batalla. Dos misiones, dos frentes, una decisión imposible. Su pasado se abalanzó sobre él con la fuerza de un huracán. Recordó una noche polvorienta en las afueras de Kandahar. Una elección táctica bajo fuego enemigo. Dos objetivos: un nido de ametralladoras que los estaba masacrando y un edificio civil desde donde creían que operaba el líder insurgente. Eligió neutralizar el nido de ametralladoras, la amenaza inmediata, el movimiento de manual, pero estaba equivocado. Era una distracción. Mientras su escuadrón se concentraba en el fuego de supresión, el líder escapó por la retaguardia y detonó un artefacto explosivo improvisado que se llevó la vida de dos de sus mejores hombres. Había elegido el objetivo lógico, el que dictaba el protocolo, y su elección había resultado en muerte. Había seguido las reglas de la guerra y había perdido lo que más importaba. Ahora, la selva le presentaba un eco de esa misma elección. Los cazadores eran el nido de ametralladoras, el objetivo claro, la misión asignada. Suri y Lani eran el factor inesperado, la variable civil, el daño colateral. Su instinto de soldado le gritaba que asegurara el objetivo principal. Pero el hombre que había huido al corazón de la selva para escapar de los fantasmas de sus decisiones le susurraba una verdad diferente. ¿De qué servía cazar a unos monstruos si se convertía en otro al permitir que la inocencia muriera frente a él? ¿Qué clase de redención era esa? Podía atrapar a esos hombres hoy, y mañana vendrían otros. La codicia humana era una hidra de 1000 cabezas. Pero la vida que se extinguía en esa ciénaga era única, irreemplazable. El vínculo entre ese padre y esa hija era una fuerza tan fundamental como la gravedad. «Vámonos ya», dijo la voz del cazador, esta vez más cerca, más impaciente. El tiempo se había acabado. Santiago bajó la mirada hacia sus manos, crispadas alrededor del rifle. El arma se sentía extrañamente pesada, un símbolo de la violencia y la destrucción que había definido su vida. Luego levantó la vista hacia Suri. El gigante de lomo plateado estaba visiblemente más hundido. El lodo le llegaba ya casi a las axilas. Su respiración era un jadeo ronco, pero sus ojos seguían fijos en él, no con la hostilidad de un animal salvaje hacia un humano, sino con la desesperada comunicación de un ser inteligente a otro. Era una mirada que trascendía las barreras de la especie, un ruego de un padre a un hombre que también había conocido la pérdida. Y en ese instante, la elección se hizo sola. No fue una decisión lógica ni táctica, fue una rendición. Santiago se rindió a la idea de que su redención no estaba en la venganza, no en la persecución, no en infligir castigo. Estaba en la protección, en interponerse entre la vida y la muerte, no como un agente de guerra, sino como un guardián. Lentamente, de una manera deliberada que le costó cada fibra de su ser entrenado, giró la espalda al sonido de las voces de los cazadores. Dejó que se fueran. Abandonó su misión. Soltó el rifle, dejándolo colgar de su correa a un costado, un gesto de que sus intenciones no eran hostiles. Y dio su primer paso, no hacia los hombres que había venido a cazar, sino hacia el rey que se estaba ahogando y la pequeña princesa que observaba con ojos llenos de miedo.
Había hecho su elección imposible. Ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. La decisión estaba tomada, pero la física era una tirana indiferente. Santiago no tenía una grúa ni un equipo de rescate, solo su ingenio, forjado en una década de situaciones imposibles, y la materia prima que la selva le ofrecía. Su mente de estratega, liberada de la caza, se reconfiguró por completo. Ya no buscaba rastros ni rutas de escape. Ahora escaneaba el entorno en busca de ángulos, puntos de apoyo y palancas. La vida de Suri no dependía de la fuerza bruta, sino de la inteligencia. A unos 10 metros del borde de la ciénaga, un antiguo árbol de ceiba se erigía como una catedral, sus raíces expuestas formando contrafuertes naturales. Era su ancla, el primer componente de una máquina improvisada de salvación. El segundo componente era la cuerda. Descartó la soga delgada de su equipo. Era insuficiente para arrastrar casi 1/4 de tonelada fuera de un abrazo de succión. Sus ojos recorrieron la bóveda vegetal hasta que la encontraron. Una liana, gruesa como el brazo de un hombre, que colgaba desde una rama robusta a gran altura. No era una simple enredadera, era un tendón de la selva, una arteria leñosa que había soportado incontables tormentas. Con la agilidad de un depredador, trepó por el tronco del ceiba, usando las protuberancias de la corteza como agarres. Se movía con una economía de movimiento que desmentía la urgencia de la situación. Una vez arriba, cortó la liana con su cuchillo de supervivencia, asegurándose de dejar una longitud generosa. Antes de bajar, la probó, colgando todo su peso de ella. La liana crujió, pero aguantó. Era fuerte. Sería suficiente. Ahora venía el verdadero problema. El abismo logístico que separaba su plan de la realidad. ¿Cómo hacer llegar el extremo de la liana a Suri? El gorila estaba demasiado lejos para un lanzamiento preciso, y cada movimiento brusco en el borde del pantano era un riesgo de desestabilizar aún más el terreno. Podría intentar atar una piedra al extremo y lanzarla, pero el chapoteo podría asustar a Lani o, peor aún, hacer que Suri se agitara, hundiéndose más rápido. El tiempo se agotaba. El fango ya lamía la base del cuello del gigante, y sus respiraciones eran silbidos cortos y desesperados. Fue entonces, mientras su cerebro trabajaba a una velocidad febril, cuando la idea más descabellada y peligrosa surgió. Una idea que iba en contra de todo instinto de autopreservación. La solución no estaba en la fuerza ni en la física, estaba en la confianza. La solución era Lani. Santiago respiró hondo, un acto para calmar el martilleo de su propio corazón. Sabía que lo que iba a intentar era una locura. Acercarse a la cría de un gorila silverback, incluso de uno moribundo, era invitar a una erupción de violencia instintiva. Pero la mirada de Suri, esa conexión desesperada que habían compartido, le dio una mínima esperanza. Comenzó el acercamiento. No caminó erguido, lo que sería una señal de dominancia y desafío. Se agachó, reduciendo su altura, haciéndose parecer más pequeño y menos amenazante. Evitó el contacto visual directo con Suri, una regla fundamental en el trato con primates. Su foco estaba en la pequeña. Con movimientos increíblemente lentos, se deslizó por el borde del terreno seguro, arrastrando el extremo de la liana con él. Suri lo vio. Un retumbo profundo, un trueno contenido, vibró en su pecho. Era una advertencia inequívoca. «No te acerques a mi hija». Santiago se congeló al instante. Levantó una mano vacía, con la palma abierta, un gesto universal de paz. Y por primera vez, habló. No con palabras, sino con un sonido. Un murmullo bajo y suave, un tono calmado que no pretendía comunicar un significado, solo una ausencia de agresión. «Tranquilo», susurró en español, sabiendo que el animal no entendía el idioma, pero sí la intención. «Estoy aquí para ayudar, para ayudaros». Sucedió entonces el milagro. Suri, atrapado, agonizante, tomó una decisión que desafiaba millones de años de instinto. Debió ver algo en los ojos de Santiago, una sinceridad cruda, una desesperación que reflejaba la suya. El retumbo cesó. El gigante inclinó la cabeza mínimamente,
un gesto casi imperceptible. Era un permiso, una tregua. Santiago reanudó su avance, centímetro a centímetro. Lani lo observaba con sus ojos negros y brillantes, una mezcla de terror y fascinación. Cuando estuvo a un par de metros de ella, Santiago detuvo su propio avance y comenzó a empujar lentamente el extremo de la liana por el suelo hacia ella. No la arrojó, la ofreció. Lani retrocedió, asustada. Pero entonces, desde el pozo de lodo, Suri emitió un sonido diferente. No era un gruñido ni un lamento. Fue un chasquido gutural, suave y breve, una comunicación íntima, un mensaje cifrado para su hija. Santiago no sabía lo que significaba, pero Lani sí. La pequeña dejó de temblar. Inclinó la cabeza observando la punta de la liana como si fuera un juguete nuevo y extraño. Luego, con una vacilación que duró una eternidad, dio un paso adelante. Extendió su mano pequeña y oscura y agarró la liana. El pacto estaba sellado. La alianza contra el abismo se había forjado. Con una torpeza infantil, Lani arrastró la liana los pocos metros que la separaban de su padre y se la entregó. Suri la atrapó con una mano enorme y la aseguró con una fuerza que Santiago no creía que aún poseyera. Ahora venía la parte brutal. Santiago corrió de vuelta al ceiba y pasó el otro extremo de la liana por una de las raíces gruesas que formaban una horquilla natural, creando un punto de fricción y palanca. No intentaría tirar con sus brazos. Usaría todo su cuerpo. Se echó la liana al hombro como un buey a un arado y comenzó a caminar tensando la cuerda, alejándose del pantano. La lucha fue titánica. La succión del fango era como la garra de un dios antiguo. La liana se tensó hasta el punto de la ruptura, emitiendo gemidos como si fuera un ser vivo. Los músculos de la espalda y las piernas de Santiago ardían, gritaban en protesta. El suelo se desgarraba bajo sus botas. Por un momento no pasó nada. La fuerza de la naturaleza era mayor. Pero Suri no era una víctima pasiva. Sintiendo la tensión, el gorila usó la liana como una cuerda de escalada. Con un rugido que era pura furia y voluntad de vivir, comenzó a tirar de su propio cuerpo, sus brazos monumentales luchando contra la prisión líquida. Era un esfuerzo conjunto, una criatura de la selva y un hombre de la guerra, unidos en una batalla visceral contra la tierra misma. Con un último tirón coordinado, un grito de esfuerzo de Santiago y un rugido ensordecedor de Suri, algo se dio. Se oyó un sonido obsceno, un descorche lodoso y profundo, y el cuerpo del gigante se deslizó libre, cayendo pesadamente sobre el terreno firme, un coloso de barro y agotamiento. Estaba fuera, estaban a salvo, o eso creían. El mundo regresó en una oleada de dolor y agotamiento. Santiago se desplomó de rodillas, con los pulmones ardiendo como si hubiera inhalado brasas. Cada músculo de su cuerpo era un nudo de agonía. La liana se deslizó de su hombro y cayó al suelo con un ruido sordo. Por un instante, solo pudo oír el latido de su propia sangre en los oídos, un tambor frenético que lentamente comenzaba a calmarse. Levantó la vista con esfuerzo. A unos metros, Suri yacía de costado, una montaña de barro y pelo negro. Su pecho subía y bajaba en espasmos profundos y guturales, no de agonía, sino del puro esfuerzo de volver a llenar de aire unos pulmones que habían estado a punto de colapsar. Estaba cubierto de una capa espesa y oscura de fango que ocultaba su majestuoso lomo plateado, haciéndolo parecer una criatura primordial nacida de la tierra misma. La quietud que siguió fue profunda, casi sagrada. Se rompió por el movimiento más pequeño y significativo de todos. Lani, que había observado toda la operación con los ojos muy abiertos desde una distancia segura, se acercó con una cautela reverencial. Dio un rodeo al cuerpo de su padre, olfateando el aire, antes de acercarse y posar su pequeña mano sobre el hombro del gigante. Suri no se movió, pero un temblor recorrió su cuerpo, un reconocimiento de la presencia de su hija. La cría emitió un suave gorjeo, una pregunta silenciosa, y acurrucó su rostro contra el pelaje embarrado de su padre. En ese gesto residía todo el significado del rescate. Era la razón por la que un rey había luchado contra la tierra y un hombre había luchado contra su propio pasado.
Santiago sintió que una tensión que no sabía que llevaba dentro se disolvía. Vio la escena, no como un guardabosques observando a la fauna, sino como un testigo de un momento de amor puro y universal. Por primera vez en años, el exsoldado se sintió en paz. Pero la selva no conoce la paz por mucho tiempo. La paz es solo el breve instante entre un peligro y el siguiente. Un crujido, seco y antinatural. No fue una rama cayendo por el viento, fue una rama rota por el peso de una bota. Santiago se tensó al instante, su cuerpo pasando del agotamiento a la alerta máxima en un nanosegundo. Suri también lo oyó. Su cabeza, pesada como una roca, se levantó del suelo, sus ojos inyectados en sangre fijos en la dirección del sonido. De entre la densa pared de vegetación emergieron dos figuras. Eran los cazadores. El que iba delante era alto y demacrado, con una sonrisa cruel grabada en un rostro curtido por el sol. Sostenía una escopeta con una familiaridad perezosa. El segundo era más bajo, corpulento, y llevaba un machete en la mano. Se detuvieron en el borde del claro, sus ojos recorriendo la escena con una mezcla de sorpresa y codicia. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo el hombre alto, su voz rasposa rompiendo la santidad del momento. Parece que el bicho grande se cansó de nadar. Su mirada pasó del gorila exhausto a Santiago y su sonrisa se ensanchó. «Y mírate a ti, el guardabosques, jugando en el barro con los monos». El frío del miedo, un sentimiento que Santiago creía haber dominado en los desiertos de Afganistán, le recorrió la espalda. Estaba en la peor posición posible, agotado, desarmado, con su rifle colgando inútilmente a un lado, vulnerable. Los cazadores estaban frescos y armados. Eran la encarnación de la elección que había hecho. Había elegido la vida, y ahora la muerte venía a reclamarle a él. Intentó ponerse en pie, interponer su cuerpo entre los hombres y la familia de gorilas, pero sus piernas temblaron y apenas pudo mantenerse sobre una rodilla. «¿Qué pasa, héroe? ¿Se te acabaron las fuerzas?», se burló el hombre del machete. «Siempre igual con los de tu clase, preocupándoos más por las bestias que por los hombres. Pero mira el lado bueno, nos has ahorrado el trabajo de rastrearlo». Levantó la escopeta, apuntando sin prisa hacia la cabeza de Suri. El gigante, aún demasiado débil para levantarse, solo pudo emitir un gruñido profundo, un desafío impotente. Lani chilló de terror y se escondió detrás de su padre. Ese sonido pareció encender algo en Santiago. La rabia superó al miedo. «Dejadlo en paz», dijo, su voz ronca por el esfuerzo. «Vuestra lucha es conmigo». El cazador alto soltó una carcajada. «No tienes nada con lo que luchar, amigo. Se acabó el juego». Pero no se había acabado, porque no estaban tratando con un solo oponente. En el momento en que el cañón de la escopeta se alineó con Suri, algo cambió en el gorila. No fue un acto de pánico, fue una decisión. Santiago lo vio en sus ojos. El velo de agotamiento se quemó, reemplazado por un fuego antiguo y aterrador. Con un movimiento que pareció desafiar las leyes de la biología, Suri se puso en pie, no de forma torpe o vacilante. Se irguió, y siguió irguiéndose hasta alcanzar su altura completa. Un monolito de músculo y furia primordial de más de 2 metros de altura, goteando lodo y emanando una amenaza pura. Y entonces rugió. No fue un simple sonido animal, fue una erupción sónica, un rugido que no nació en su garganta, sino en el núcleo del planeta. Un estruendo que sacudió las hojas de los árboles y pareció hacer vibrar el propio suelo bajo sus pies. Acto seguido, ahuecó sus manos enormes y se golpeó el pecho. El sonido no fue un tamborileo, fue una serie de detonaciones sordas, como fuego de mortero, un ritmo de guerra que declaraba su soberanía sobre aquel pedazo de tierra. Los cazadores retrocedieron instintivamente, sus rostros arrogantes transformados en máscaras de pálido terror. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que rompió su voluntad. Suri no cargó contra ellos. En lugar de eso, dio un paso lateral, deliberado y lento, y se interpuso entre los cazadores y el arrodillado Santiago. Se convirtió en un escudo viviente. Su mensaje era inequívoco:
grabado en el lenguaje universal del poder y la protección. Este humano está conmigo. Para llegar a él, tendréis que pasar por encima de mí. La confusión y el miedo lucharon en los ojos de los cazadores. Su mundo de depredadores y presas se había puesto patas arriba. —¿Qué demonios? —balbuceó el hombre del machete. —¿El animal lo está protegiendo? La situación era tan anómala, tan contraria a las leyes de la naturaleza que ellos conocían, que su coraje se evaporó. No estaban equipados para enfrentarse a un guardabosques y a un rey de la selva actuando en una alianza impía. El hombre de la escopeta bajó lentamente el arma. No apartó la vista del gorila, que seguía en su postura de desafío, con el aliento formando nubes de vaho en el aire húmedo. «Esto no vale la pena», murmuró. «Vámonos». Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y desaparecieron en la selva tan rápido como se lo permitió el terreno, engullidos por la misma oscuridad de la que habían salido. El silencio que quedó fue aún más profundo que el anterior. Estaba cargado de asombro. Suri mantuvo su postura durante un largo minuto, asegurándose de que la amenaza se había ido. Luego, la tensión abandonó su cuerpo. Se giró lentamente, no del todo, solo su cabeza. Sus ojos oscuros se encontraron una vez más con los de Santiago. No había gratitud en ellos, ni afecto. Era algo más antiguo, un reconocimiento, un equilibrio restaurado, una deuda pagada. El enemigo había sido silenciado, y en ese silencio nació un nuevo pacto. El rugido de Suri todavía reverberaba en el aire, un eco fantasma que parecía haberse adherido a las hojas y a la corteza de los árboles. El silencio que dejaron los cazadores al huir no era vacío, sino denso, preñado de un significado que Santiago apenas comenzaba a procesar. Se quedó arrodillado sobre el suelo húmedo, no por agotamiento físico, sino por el peso de la revelación. La selva, que durante 2 años había sido su purgatorio, el escenario de su penitencia autoimpuesta, se había transformado ante sus ojos. Ya no era un simple laberinto de vegetación que ocultaba a hombres malvados. Se había revelado como un lugar de pactos silenciosos, de deudas pagadas y de una inteligencia profunda y antigua que él apenas rozaba a comprender. Lentamente, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas, se puso en pie. Suri seguía allí, una estatua de barro y poder. El gigante no hizo ningún movimiento amenazante. Simplemente observó a Santiago con una intensidad que era casi insoportable. No era la mirada de un animal hacia un humano. Era la mirada de un soberano evaluando a un extranjero en sus dominios. En esos ojos oscuros, Santiago vio el reflejo de su propia elección. Había abandonado la cacería, la misión que le definía, y a cambio había recibido algo inesperado, no el perdón, sino el reconocimiento. Un igual le había reconocido. Suri emitió un último gruñido bajo, esta vez dirigido a Lani. La pequeña, que se había mantenido pegada a su pierna, lo entendió como la señal que era. El rey se giró con la majestuosidad de un acorazado virando en el océano y comenzó a caminar hacia la espesura. Lani le lanzó una última mirada curiosa a Santiago, una mirada fugaz que contenía el germen de una historia que contaría a sus futuras crías, antes de trotar para alcanzar a su padre. Santiago los observó desaparecer entre la cortina verde. No hubo un gesto de despedida, ni una mirada atrás. No era necesario. Su interacción no había sido una amistad, había sido una transacción. Una vida por una vida. Un acto de protección devuelto con la misma moneda. Cuando la última sombra de su presencia se desvaneció, Santiago se sintió, por primera vez desde que había dejado el ejército, completa y absolutamente solo. Pero era una soledad diferente. No era la soledad del aislamiento, sino la del guardián en su puesto de vigilancia. Recogió su rifle. El metal frío se sentía extraño en sus manos. Un artefacto de otro mundo, de otra vida. Por un momento contempló la idea de reanudar la persecución. Los cazadores estarían asustados, descuidados. Podría alcanzarlos, pero la idea murió antes de nacer. Se dio cuenta de que su misión había cambiado fundamentalmente. Su objetivo ya no era castigar el mal,
sino preservar el bien. No se trataba de perseguir sombras, sino de proteger la luz. La verdadera guerra no se ganaba con emboscadas y capturas, sino asegurando que criaturas como Suri y Lani pudieran vivir en paz. El incidente en la ciénaga no había sido una interrupción de su misión, había sido la misión misma. Durante las semanas y meses que siguieron, Santiago se convirtió en una figura diferente en la reserva. Su enfoque cambió de la interdicción a la vigilancia. Pasaba menos tiempo siguiendo rastros de hombres y más tiempo aprendiendo los ritmos de la selva. Aprendió a identificar los territorios de las diferentes familias de primates, a reconocer las señales de estrés en la comunidad de aves, a leer el lenguaje de las plantas. Su presencia se volvió más silenciosa, más integrada. Ya no era un soldado patrullando territorio enemigo, era una parte del ecosistema, un anticuerpo silencioso cuya función era detectar y neutralizar las amenazas antes de que se convirtieran en catástrofes. Los otros guardabosques notaron el cambio. El hombre tenso y atormentado, que siempre parecía estar librando una guerra interna, comenzó a mostrar destellos de una calma profunda. No sonreía más, pero la dureza en sus ojos se suavizó, reemplazada por una vigilancia paciente. En ocasiones, sus nuevas rutas de patrulla lo llevaban cerca del territorio de Suri. Nunca buscaba el encuentro, pero a veces sucedía. Podía estar observando a una tropa de monos capuchinos desde la distancia, cuando un sexto sentido le hacía girar la cabeza. Y allí estaría. En la ladera de una colina parcialmente oculto por el follaje, Suri lo estaría observando. No había hostilidad en su postura, ni tampoco familiaridad. Era un reconocimiento mutuo de sus esferas de influencia. Un rey en su trono y un guardián en su muralla, cada uno respetando el dominio del otro. A veces, Santiago podía ver a Lani, más grande ahora, jugando cerca de su padre, y en esos momentos, el recuerdo del fango, la liana y el rugido protector volvía con una claridad cristalina. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja y púrpura, Santiago estaba sentado en un risco que dominaba el valle. Vio a la familia de Suri moverse a través de un claro a lo lejos. Suri se detuvo, como si sintiera su mirada, y levantó la vista en su dirección. Estaban a casi 1 kilómetro de distancia, dos figuras insignificantes en la inmensidad del paisaje. Pero Santiago sintió la conexión. En ese momento, comprendió la verdadera naturaleza de su redención. No la había encontrado en una confrontación violenta ni en la captura de sus enemigos. La había encontrado en el acto silencioso de proteger, en la decisión de valorar una vida por encima de una misión. Al arriesgarlo todo por un gorila que clamaba por su pequeño, no solo había salvado a un animal, se había salvado a sí mismo. Había dejado de ser un soldado atormentado por su pasado y se había convertido finalmente en lo que la selva necesitaba que fuera. Un nuevo tipo de guardián, uno cuyo pacto no estaba escrito en ninguna ley humana, sino grabado en el corazón silencioso de la naturaleza.